16 de octubre del 2005, 33 personas privadas de su libertad y por lo tanto bajo custodia del Estado provincial murieron asfixiadas y quemadas en el incendio del pabellón número 16 de la unidad penal número 28 de Magdalena. Tras 12 años de impunidad, empezó el 15 de agosto el juicio por este crimen, la peor masacre en la historia del encierro bonaerense. La Comisión Provincial por la Memoria, el CELS y el CIAG, que es el colectivo que trabaja en la investigación y acción jurídica, son querellantes de las familias y de esta causa. Nosotros estamos comunicados con uno de ellos, uno de los que representa a la Comisión Provincial, y es Roberto Cipriano, quien saludo muy gentilmente. ¿Cómo estás, Roberto? Buenas tardes. Ignacio Gallardo te saluda. ¿Cómo te va? O sea, que te escucho bajito. ¿Escuchás bajo? A ver si nos podemos acomodar nosotros, te subimos el retorno. Vos, si estás en un lugar, te acomodás bien y a ver cómo me recibís en este instante. Sí, hay como una interferencia. No sé si cómo me recibís vos. Sí. ¿Ahí me recibís mejor? Un poquito, pero sí. Claro, sí, el problema es de la comunicación telefónica. Dale, cortamos y te volvemos a llamar. Bueno, pasa esto con las comunicaciones en vivo, como siempre. Les contaba que la masacre de Magdalena es un crimen que ha cometido el Estado provincial a través de diferentes funcionarios del servicio penitenciario bonaerense. En el banquillo de los acusados hay 17 personas. El director de esa unidad penal número 28, Daniel Tejeda, quien era el jefe de seguridad exterior, Cristian Núñez, y otros 15 que estaban allí en ese pabellón. Lo que sucede es que a través de una represión que llegó por los funcionarios hacia los internos, la decisión fue cerrarles las puertas, cerrarles el candado y no cuidar de su integridad física. Por eso es una masacre y por eso es una decisión que tuvieron los acusados, que tras 12 años llegan al banquillo y que está comenzando, ¿no? Hoy es el 6º día de audiencia. A ver si te escuchaba mejor ahí, Roberto, te saludo de nuevo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo andan? Bueno, bien, en definitiva, conocer y para que conozcan también los oyentes, cómo llega judicialmente esta causa, porque hay bastantes implicados y hay algo que tiene que bregar, que es la justicia para estas familias, ¿no? Sí, es un camino largo y sinuoso, porque no nos olvidemos que el hecho fue en el año 2005. Casi 13 años después llega esta instancia judicial, que bueno, justamente la instancia judicial es parte de la reparación indispensable para cualquier víctima, ¿no es cierto? Víctima de un delito, más cuando es un delito de parte de funcionarios públicos, de parte del Estado, cuando entonces se constituye una grave violación de derechos humanos, como aconteció ahí en el pabellón de la unidad 28 de Magdalena, ¿no? Realmente fue un hecho atroz, fue tremendo, porque en un pabellón en llamas, digamos, los agentes penitenciarios cerraron el candado, cerraron la puerta, impidiendo que las personas escapen del fuego ya encendido. Claro. Entonces los encerraron para que se prendan fuego, para que se mueran, todos pibes muy jóvenes, los 33 pibes en promedio de edad estaban en 22 años. Además de eso, el 92% de los pibes eran procesados, es decir, todavía la justicia no había determinado que eran culpables del delito, no habían sido juzgados. Todos pibes en un pabellón muy precario, digamos, se lo llamaban en aquel momento módulos de bajo costo, así se habían construido en galpones de 10 por 30, donde había 60 personas, cuando de acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos podía no haber más de 30. Agregarle a eso que los matafuegos no estaban cargados, no funcionaron, agregarle a eso que la manguera que tiene que llevar agua para prevenir los incendios tampoco funcionó porque la bomba estaba rota hacía tiempo. Es decir, se generaron una serie de condiciones que llevaron a este hecho gravísimo y donde hay claramente responsabilidad de los funcionarios públicos, la responsabilidad estatal, ¿no? Claro. Pero bueno, así todo, la justicia tardó mucho tiempo en llegar, vamos a ver qué pasa en el juicio, y en definitiva estos 17 penitenciarios que son juzgados tienen que ver con el hecho concreto, son los que estaban ahí, es el director de la unidad, el jefe de seguridad de ese día, pero no se avanzó tampoco en la investigación de las responsabilidades políticas, ¿no?, que tendría que haberse investigado.
Claro, sí, porque mencionabas recién que eso que se mencionaba como módulos de bajo costo, digo, también era una decisión, y tener superpoblación, Claro. no tener habilitados, en este caso matafuegos, o lo que tiene que ver con lo hídrico, era también una decisión, y me parece que va en concordancia con esta justicia lenta, porque incluso han muerto muchos de los testigos, y eso tiene que ver también con una situación de revictimizar a la víctima, ¿no? Sí, totalmente. Totalmente, y que tampoco hubo ningún programa de asistencia ni a las víctimas ni a los testigos de parte del Estado. Muchos de estos pibes que están declarando ese día fueron parte del hecho. Entonces, cuando el servicio penitenciario ingresa en el pabellón reprimiendo, disparando puertas de goma a diestra y siniestra, muchos se tiran al piso y a esos el servicio penitenciario los saca, y hay otros que corren hacia el fondo del pabellón. El servicio seguía disparando con perros, además los arrinconan en el fondo del pabellón y así empieza el fuego. Esos que logran sacar, digo, están por supuesto muy afectados, sufrieron mucho el efecto traumático de ese hecho, vieron cómo se prendían fuego sus compañeros, gente que estaba conviviendo hacía tiempo. Claro. No hubo ningún tipo de asistencia para esas personas, no se las contuvo en el momento, tampoco después, tampoco en esta instancia de juicio llegan, digamos, en una situación de mucha vulnerabilidad, porque reviven hechos que les provocan mucho dolor. Y además agregarle esto, como el caso de lo que nos pasó ayer, digamos, y hoy también, con detenidos que son amenazados antes de declarar. El propio servicio penitenciario que dice que guarda con lo que declaran, porque si no la van a pasar mal. Claro. Que amenazas concretas de funcionarios penitenciarios que están protegiendo corporativamente a sus compañeros enjuiciados, muchos de ellos todavía trabajando, todavía en actividad, digamos, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que las condiciones no son para nada las mejores, en cómo se llega a este juicio, en la demora que tuvo, en la escasa protección de las víctimas y de los testigos, y esto es gravísimo y esto es también responsabilidad acá. Claro, sí, no, es increíble lo que me mencionás sobre la amenaza, porque muchos de esos, digo, todavía están ejerciendo como funcionarios públicos, y tiene que ver con también una situación tardía para estos mismos. En ese momento, ¿quién era el encargado bueno, el jefe del lugar, lo conocemos, es Daniel Tejeda, pero de la policía bonaerense, ¿quién estaba allí al mando? ¿En la policía? Sí. No, el jefe del servicio penitenciario era Fernando Díaz. Ah, Fernando Díaz, claro. Y él, bueno, Fernando Díaz, sí, que incluso después dejó, dos días después del hecho, Fernando Díaz dijo públicamente en los medios: todavía no tenemos ningún error que reconocer, ¿no? Ese fue el comentario público que hizo, negando la responsabilidad de la institución. Y bueno, y por supuesto tampoco ni el gobernador de aquel momento, que era Solán, ni el ministro de Justicia, que era Di Rocco, adoptaron ninguna medida para sancionar a los agentes y a los funcionarios que han sido parte de todo ese llamado, que generaron las condiciones de posibilidad para que eso pase. Porque otro dato es que el pabellón ni siquiera tenía el alta de obra, digamos, ¿no? Es decir, todavía estaba figuraba como un lugar de construcción, no había sido terminado. Entonces, bueno, todo eso, responsabilidades políticas no hubo. Fernando Díaz, que fue el responsable en ese momento del servicio penitenciario, volvió a ser designado tiempo después. Es decir, un hecho semejante gravedad y semejante magnitud no tuvo consecuencias políticas concretas, digamos, en la provincia de Buenos Aires, y eso es lo peor que puede pasar, porque si eso le sumas la lentitud y la demora judicial, lo que está generando son condiciones de posibilidad para seguir construyendo impunidad. Entonces es alimentar la impunidad, y que estos hechos se vuelvan a repetir, y bueno, a principios de este año, en la comisaría de Pergamino, otros 7 pibes murieron filmados en una situación similar, donde no les abrieron el candado para que puedan escapar del fuego. Entonces, bueno, estas son las cosas que pasan cuando no hay justicia, cuando no hay sanción, cuando no se reparan las víctimas. Los hechos se reiteran, se vuelven a reiterar porque no hay consecuencias, ¿no? Claro. Estamos dialogando en X5 Radio con Roberto Cipriano, es el titular de la Comisión Provincial por la Memoria sobre el inicio del juicio de la masacre de Magdalena. Pienso también en un caso similar que sucedió el año pasado en Pergamino. Digo, es una situación... Eso es lo que te contaba recién. Claro, es casi lo mismo. Y esa... Este año, fue a principios de este año, sí. Claro, sí, una situación que se repite. Marzo de este año. Muy similar, sí, muy similar, como te decía recién, porque eran 7 pibes jóvenes también, procesados por delitos menores, que estaban en una celda, y también se inicia un fuego y el servicio en este caso la policía bonaerense no les abre la celda para que puedan escapar, digamos, ¿no? Y no hay
no hay asistencia, no los ayudan, Claro. no intentan apagar el fuego, los bomberos tardan en llegar, todo muy similar a lo que pasó en Magdalena, y bueno, son 7 personas fallecidas, ¿no? Tal cual. Bueno, las audiencias se están llevando en el Tribunal 5, serán, bueno, varias semanas. ¿Ustedes qué es lo que esperan, qué es lo que están viendo dentro del proceso? Ya, sí, son juicios largos, son 3 o 4 meses, depende cuánto de los testimonios y demás, ¿no es cierto? Son 4 días a la semana, más o menos entre 6 y 8 horas que dura cada jornada, así que es bastante intenso. Y bueno, esperamos realmente que se haga justicia, que la justicia reconozca las responsabilidades de quienes no cumplieron con ese deber de cuidado, quienes no asistieron a las personas, quienes los dejaron encerrados para que se mueran, ¿no? Que en este caso son los agentes penitenciarios, y también que se avance sobre la responsabilidad del jefe de seguridad y del director de la unidad. Pero también esperamos que se active la causa que investiga la responsabilidad política, ¿no? Sobre este hecho. Bien. Roberto, bueno, te agradecemos tu tiempo. Igual quiero consultarte una última cosa que, bueno, está en la agenda nacional y hoy habrá mismo una marcha por Santiago Maldonado. Digo, desde la comisión han pedido apartar a la Gendarmería de la causa y ustedes han afirmado, como muchos de los que están trabajando en los derechos humanos, que Santiago estaba ahí y que se lo llevó a la Gendarmería. Sí, nosotros presentamos el primer habeas corpus cuando nos enteramos al día siguiente de la desaparición de Santiago, y después nos constituimos en querellantes, estamos trabajando mucho con todas las medidas de prueba. Efectivamente está constatado que él estaba ahí, hay muchos elementos que así lo indican, que fue detenido por la Gendarmería y ya no apareció. Para nosotros claramente es un caso de desaparición forzada, y bueno, y por supuesto que es uno de los hechos más graves del regreso a la democracia, ¿no? Porque en el marco de una represión ilegal, fenómeno judicial, el ingreso a una comunidad mapuche que había desarrollado la Gendarmería, lo llevan detenido, ¿no? Lo secuestran y lo desaparecen. Claro. Entonces, bueno, estamos muy preocupados, parece que es muy grave, nos preocupa mucho la negación del gobierno nacional, de la ministra Bullrich, que niega que haya estado ahí, que niega que el hecho haya pasado. Realmente es un problema serio que tenemos y que, bueno, esperemos que una novedad en la causa que es muy reciente, que acaban de solicitar a la fiscal el cambio de calificación para que se caratule efectivamente la investigación como desaparición forzada de personas. Eso Claro. es importante, es una primicia casi que le estamos dando. Y bueno, eso es algo que se hace que pase la justicia porque hay indicios muy fuertes en el sentido de la desaparición, ¿no? Tal cual. Así que bueno, esperemos que efectivamente la justicia investigue, que el gobierno nacional se haga cargo, reconozca la responsabilidad y realmente ponga todo el peso del aparato estatal, digamos, al servicio de la investigación, que sea una investigación adecuada, eficaz, para que esto se esclarezca. Bien, Roberto, te agradecemos mucho el contacto, estaremos de cerca siguiendo el tema, bueno, del juicio de la masacre de Magdalena y esto que nos tiene también, ¿no? Vale. Como comunicadores y como sociedad. Un abrazo grande y gracias a ustedes. Un abrazo muy grande. Pasaba Roberto Cipriano, sí, nos tiene preocupados como sociedad lo que tiene que ver con lo de Santiago Maldonado.